Mi papá era militar, muy comunista, o sea, yo sí crecí con un papá militar y comunista muy estricto. Y la verdad es que los militares en Cuba tienen como clubes que son para ellos, entonces en cada ciudad hay un club para los militares. También, por ejemplo, tienen las casas de visita, o sea que si a lo mejor en algún punto quería ir a un hotel o quería ir a una playa, tenía la posibilidad, también con limitaciones. Allá todo el mundo vivía con limitaciones, pero tenía yo por lo menos la posibilidad de ir de visitar una playa, teníamos hospedaje, nos daban de comer, teníamos dónde llegar. Y pues eso sí son privilegios. Y tener un club donde puedes ir algunas veces también es un súper privilegio. Mi mamá trabajaba en la parte de manejo de personal de Ferrocarriles de Cuba, entonces mi mamá lo que hacía era llevar nóminas, más bien contabilidad, todo lo contable. ¿Y te acuerdas más o menos cuánto ganaban alguno de los dos en esa época? Está muy complicado. No me acuerdo cuánto ganaban, te soy honesta, no me acuerdo cuánto ganaban. Sí sé que además del club, mi papá había una tienda que era para militares, entonces también ahí a veces podíamos conseguir algunas cosas muy pocas, pero bueno, también podíamos conseguir ahí algunas cosas que no tenían acceso las demás personas. ¿Y qué cosas, por ejemplo, muchas veces los que estamos en México o en países tal vez un poquito más avanzados, un poquito más civilizados que Cuba, el Cuba de esa época, Ajá. damos por hechas muchas cosas? Damos por hecha el agua caliente, damos por hecho comer 3 veces al día. Ese tipo de cosas, ¿cuáles dirías que son las que Cuba no tiene o no tenía al menos cuando tú creciste? Puede ser que no las siga teniendo. Claro, bueno, es que es lo que volvemos un poquito a cuando no te dabas cuenta ni lamentabas tanto lo que no tenías. Por ejemplo, ustedes aquí, la verdad, pues al menos tienes unos zapatos para salir, tienes unos zapatos para ir a la escuela, no sé, tienes un zapato, unos tenis, un zapato de vestir, una chancla para... O sea, yo tenía un par de zapatos y de veras tuvimos una ocasión, yo sé que va a dar risa, pero tuvimos una ocasión en que teníamos un par de tenis más elegantes para salir. Y mi hermano y yo en esa época coincidimos que yo era más grande, él era chico, pero como que en esa época empezamos a usar el mismo número porque él me iba alcanzando, es niño y me iba alcanzando. Bueno, el que llegaba primero a la escuela corría a buscar los tenis porque si no ya no te los ponías ese día. Entonces competíamos con eso. Otra cosa chistosa, por ejemplo, es los patines. En una ocasión, regresando un poquito al comentario anterior de los reyes y de los juguetes, en una ocasión compraron un par de patines, pero pues imagínate, le dieron un patín a mi hermano y un patín a mí. Entonces andábamos en la calle, yo con un patín y con la otra pierna me impulsaba solo con un patín, nunca patinamos con los dos. La verdad es que no extrañas lo que no conoces, entonces no extrañas lo que no ves. Aquí das por hecho que te levantas y que tienes desayuno, tienes agua, solo abres el grifo, tienes agua, tienes luz. Pues en Cuba, y más ahorita, o sea, en Cuba te levantas y pues para empezar te acuestas y te levantas y no hay luz. El agua está limitada por horas, o sea, hay horas en las que viene agua y sin luz, pues menos también el agua. Entonces, todo lo que ustedes, la verdad, la gasolina, no tienes derecho, bueno, si no tienes derecho a llegar a la gasolinera y comprar más de 5 litros de gasolina en un carro particular. Entonces, pues sí son cosas que aquí todo se da por hecho y la realidad del pueblo cubano hoy en día se levanta, bueno, desde el día antes cuando estás comiendo, estás pensando en qué vas a desayunar y a comer y a darle a tus hijos al otro día. Esa es la realidad. Ujú. Ok. Y digamos, me interesó bastante que mencionaste que tu papá es un militar. Ajá. A mí se me hace interesante cómo fue tener un papá militar comunista en la infancia. Era muy duro, era muy estricto, era muy amable, muy tranquilo. ¿Cómo fue? Bueno, mira, mi papá era una persona que solo me miraba y yo lo entendía. Nunca me gritó, nunca me pegó, nada. Mi papá me miraba y con la mirada yo entendía lo que me quería decir totalmente. No sé de verdad cómo lo lograba, porque mi mamá, la pobre, gritaba, aventaba la chancla, decía de todo y no la entendíamos. Y mi papá nada más con mirarme, ya nosotros lo entendíamos, pero estricto sí, muy estricto. Muy estricto. Pero te puedo decir que también yo creo que estricto y cosas muy, muy entendibles o cosas también bonitas. Por ejemplo, volviendo al tema de lo difícil que es la situación de los alimentos y todo en Cuba, mi papá en la casa lo mejor que se comía se le dejaba a mi abuela. O sea, nosotros, o sea, si había carne,
y solo había una pieza de carne, había un pedacito de carne, era para mi abuela, no para nosotros. Entonces mi abuela escondida siempre nos las quería dar a nosotros. Y si mi papá llegaba en ese momento, mi papá decía, no, aquí la carne es para las personas mayores, no para los niños. No nos permitía quejarnos, mucho menos incomodarnos. Yo recuerdo que un día me quejé porque no había pasta de dientes. Uy, te digo, no me pegaba, pero lo recuerdo mucho. No sé qué tanto me habrá dicho, pero más nunca me volví a quejar. Entonces, realmente tener un papá militar también es bueno. También no me quejo, me enseñó muchas cosas buenas. Orden, tenacidad, disciplina, sobre todo. Entonces, yo aparte estaba muy orgullosa de mi papá porque mi papá era comunista, pero mi papá era un comunista de convicción, no era un comunista como muchos que había que eran comunistas, pero por detrás, por ejemplo, todas las casas que se quedaron cuando el Mariel, que todos conocen cuando la migración del Mariel, bueno, que muchas personas, de las personas más ricas que habían, dejaron las casas las abandonaron y se fueron huyendo. Esas casas, mucha gente del rango de mi papá se las quedó. Lo que hacían era que ellos podían quedarse con esas casas. Mi papá nunca aceptó quedarse con una casa de esa y los demás se le decían. Mi papá nunca se quedó con una casa de esa. De hecho, mi papá vivía en un departamento, de los que hacen así como en serie, como igual en Rusia, que es lo mismo, hacen así en serie, muchísimos departamentos iguales. Y bueno, también para tener esos departamentos tienes que tener cierto rango, pero allí vivíamos. Y en cambio, la mayoría de sus compañeros vivían en mansiones. Ok, entonces ahí creo que es un ejemplo claro entre la idea del comunismo, yo la entiendo como una idea en un mundo perfecto y la cual la gente no sigue totalmente. Es una utopía, el comunismo es una utopía, sí. Es una utopía. Mi papá estuvo en Rusia, él lo entrenaron en Rusia porque era como de la policía secreta, de la parte secreta. A él lo entrenaron en Rusia y cuando mi papá regresó de Rusia, regresó feliz, totalmente feliz y realizado. Mi papá venía orgulloso porque decía que allá, si necesitabas realmente una papa, por decir, o sea, necesitabas una papa, solo ibas a la tienda por la papa, no te llevabas 2 papas, sino ibas a ocuparlas, ¿no? Entonces mi papá, cuando regresó de Rusia, regresó más comunista que cuando se fue. O sea, regresó todavía más estricto que cuando se fue.